Siento que tienes una duda que te perturba y te atormenta, ¿verdad? Pues sí, verás, es que soy traductor. Te auguro un futuro muy poco prometedor. Pocos encargos y mal pagados. Y cada año salen nuevos compañeros de la universidad. Negro, lo veo muy negro. Habrá algo que pueda hacer, ¿no? ¿Y la bolita esa no le dice nada bueno? Veo muchos encargos y tarifas altas. Y veo también la semana de la traducción freelance. Las respuestas están aquí. Uy, pues voy corriendo. ¿Ves? Al final no era todo tan negro como parecía. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fernando Cuñado, estoy súper contento de que estés aquí. Estoy encantado de comenzar además la semana de la traducción freelance y de que tú estés conmigo. Quiero darte mi más calurosa bienvenida a estos 4 días de formación intensiva en los que yo espero darte lo mejor de lo que conozco de esta profesión. Voy a estar contigo durante los 4 días en estas clases que van a ser muy, muy intensas. Ya verás cómo tengo un montón de cosas que contarte. Espero y deseo que sean muy productivas para ti. Y bueno, pues sin más, voy a empezar ya. Decirte que por favor que la veas hasta el final si puedes. Sé que es mucho contenido, pero hay 4 días. Hoy es la primera clase y luego iremos liberando una clase cada día. Así que no lo dejes para el final porque si no va a ser mucha, mucha información y es mejor que vayas día a día viendo cada clase. ¿Sí? Bueno, pues empezamos ya. Bueno, pues aquí estamos. Te voy a acompañar desde esta esquinita de aquí arriba mientras voy utilizando esta presentación para contarte las cosas que te he traído aquí, que ya verás que son muchas, pero son muy, muy, muy interesantes en esta semana de la traducción freelance, para que no tengas que mirar el futuro de la profesión y tu futuro en una bola de cristal, sino que puedas pues averiguar, tener una idea bastante, bastante fiable de qué es lo que espera el mercado y qué es lo que tú puedes conseguir con esta profesión a través del ejercicio freelance. Bueno, pues hoy, que es el primer día, la primera clase, vamos a hablar de una profesión en auge. Sí, la traducción, que es una profesión pues muy poco conocida, al menos no es el público en general no la conoce de una manera masiva y sin embargo es una de las profesiones que más ha crecido durante la pandemia y que más está creciendo y que se espera que crezca. Mira, te dejo ahí un hashtag, Semana Freelance, por si quieres compartir en tus redes sociales pues lo que vayas aprendiendo aquí en estas clases, que nos encantará pues que nos etiquetes y que compartas en tus redes sociales bueno, pues cosas que te hayan gustado y que te hayan parecido interesantes. Y bueno, este es nuestro libro. Aquí lo tienes, cómo vivir muy bien de la traducción, lo que no aprendes en la universidad, lo que no te enseñan en la universidad. También te dejaré aquí un enlace. Este te lo llevas gratis en formato PDF si compras tu entrada VIP, además de poder asistir a las sesiones en vivo. Pero si lo quieres comprar en Amazon también, justo aquí debajo lo tendrás. Lo envían, creo, a cualquier parte del mundo y en Kindle se puede descargar desde cualquier parte. Bien, y quiero asumir un pequeño compromiso contigo en esta clase para que, bueno, pues que veas que voy en serio. Bueno, voy a enseñarte cómo es la profesión por dentro. Voy a enseñarte al menos todo lo que pueda en esta clase que vamos a compartir juntos y voy a tratar de enseñarte cómo es lo bueno y lo no tan bueno de la profesión de traductor y del ejercicio freelance, que es como ejercemos el 90% de los que nos dedicamos a la traducción en el mundo. Voy a hablarte de una nueva oportunidad que Ruth y yo estamos convencidos de que existe. Hay una ventana de oportunidad ahora mismo para las personas que quieran dedicarse a la traducción. No sabemos cuánto tiempo estará abierta, de momento está, tal vez algún día se cierre, pero ahora mismo existe una gran ventana de oportunidad para dedicarse a esta profesión y vivir muy bien de ella. Y te voy a contar por qué. Y esta es la agenda de esta clase. En grandes líneas, bueno, pues te voy a contar en primer lugar qué es lo que aprendimos cuando empezamos, Ruth y yo, porque pienso que de ahí puedes sacar cosas interesantes para tu futuro profesional. Te voy a contar también cómo vemos el futuro de la profesión y las oportunidades que pensamos que no mucha gente está viendo, que existen, que son palpables, pero que no mucha gente está viendo y por qué es un buen momento para dedicarse a la traducción como freelance. Te enseñaré, como te decía, cómo es la profesión por dentro, qué hacemos los traductores y qué no hacemos y cómo trabajamos y cómo cobramos y para quién trabajamos. Y también te contaré por qué, desde mi humilde punto de vista, pienso que es pues, la profesión más maravillosa del mundo. Bueno, y quiero hacerte un par de preguntas, solo 2, antes de empezar, para situarnos. Bueno, ¿para qué estás aquí? Me dirás, sí, Fernando, pues me he apuntado porque, oye, ibais a hablar de la traducción y yo quiero conocer esto. No, pero investiga un poco en tu interior para qué, qué es lo que quieres sacar de esta formación. Piénsalo, solo durante un minuto. Si quieres puedes dar al pause
y luego volver a conectarlo cuando lo hayas escrito. ¿Para qué estás aquí y dónde estás ahora en tu vida y dónde quieres estar dentro de unos meses? Esta es la segunda pregunta que me gustaría hacerte. Si quieres respondernos también a través de redes sociales o en los comentarios que hay al principio de estas clases, pues también estaremos encantados de verlo. Piensa, analiza un momentito para qué estás aquí, qué es lo que quieres sacar de esta formación y en qué momento te encuentras ahora de tu vida y dónde te gustaría estar dentro de unos meses. Me encantaría que hicieras esta pequeña reflexión conmigo y que si quieres pues lo compartas con nosotros y trataremos de ayudarte a moverte hacia ese futuro deseado. Al menos esa es mi intención. Un poquito, aunque solo sea un poquito. Bueno, pues vamos a empezar ya. ¿Cómo llegamos a vivir muy bien de la traducción? Te voy a contar mi experiencia personal, la mía y la de Ruth, que como sabes es mi pareja tanto en la vida personal como en la profesional. Entonces voy a contarte cómo llegamos a vivir relativamente bien de esto. No te puedo decir que seamos ricos. El día que nos hagamos ricos, pues lo contaremos y diremos, oye, ¿se puede hacer uno rico con la traducción? Yo de momento la experiencia esa no la tengo. La que sí tengo es que se puede vivir muy bien de esta profesión y te voy a contar pues cómo lo hemos hecho nosotros por si te sirve de inspiración. Por cierto, en las clases VIP también traeremos a varios invitados que nos contarán cómo han llegado ellos a vivir muy bien de la traducción. Una traductora freelance, una traductora de la Comisión Europea, una project manager freelance y bueno, más personas que no te voy a desvelar por ahora, por si quieres conocer otras opiniones. Bueno, seguro que lo sabes ya porque te hemos mandado varios correos de presentación. Quienes formamos este equipo, que nos llamamos traduccionjurídica.es, pues somos Ruth Gámez, la del vestido rojo, y yo que soy Fernando Cuñado. Estamos casados, somos pareja en la vida personal, pero también en la profesional. Desde el año 2009 trabajamos juntos en este equipo de traductores freelance. Los dos somos autónomos o freelancers y trabajamos para despachos de abogados, asesorías jurídicas de empresa, varios organismos internacionales, clientes directos sobre todo, alguna agencia de traducción también. Trabajamos para muchas agencias en el principio, en nuestros primeros años, pero luego, bueno, nos decantamos por el mundo del cliente directo como una decisión personal. Y la verdad es que nos encanta nuestro trabajo, nos encanta lo que hacemos. Bueno, a nivel personal tenemos 2 niños, vivimos en Valladolid, que es una ciudad pequeña muy agradable y muy cómoda de vivir al norte de Madrid. No es verdad que no hay mucho empleo en esta ciudad, pero como nosotros somos freelance, podemos vivir donde queramos y en esta ciudad se vive muy bien. Y tenemos 2 niños, Sofía y Nicolás, de 7 y 12 años, que, bueno, pues como propio de su edad, pues son bastante movidos. Están en el colegio y poco a poco pues van también formándose, haciendo sus pinitos en esto de la traducción, porque la pequeña ya incluso detecta erratas en algunos libros. Es muy divertido. Bueno, pues disfrutamos mucho de lo que hacemos, la verdad. Aunque no siempre ha sido así, porque no siempre hemos sido traductores freelance. Sí que es verdad que Ruth ha sido traductora desde el inicio de su carrera profesional, desde el año 2000, pero del 2000 al 2008 trabajó en plantilla para 2 empresas distintas como traductora in-house. Y lo cierto es que, bueno, pues no es que fuera aquello un camino de rosas, ¿no? Tenía que viajar mucho, pues le mandaban de viaje un día a Italia, otro día a Polonia, otro día a Austria, otro día a no sé dónde, como intérprete. Ella no es intérprete, era traductora, pero a la empresa le daba igual, le mandaba donde hiciera falta. Y bueno, pues la verdad es que la consideración de su trabajo no, o ella sentía que no la tenían suficientemente en cuenta. Yo, por mi parte, desde el año 1997 hasta el 2009, estuve trabajando en otras cosas que nada tienen que ver con la traducción, en empresas de marketing, en ventas, también tenía que viajar mucho, como me veis por aquí en algunas fotos, pues me mandaban también a donde tocaba para vender los productos de las empresas para las que yo trabajaba. Y ciertamente, pues la verdad es que ya estábamos juntos, pero no nos veíamos apenas, porque estábamos pues casi todo el día de la ceca a la meca. Y con esa cosa interior de sentir al menos que no reconocen tu trabajo, ¿no? Total, que bueno, pues que no estábamos satisfechos, no estábamos conformes. Ruth dio el primer paso en el año 2008, se puso por su cuenta, dejó su trabajo como traductora in-house en la última empresa en la que estaba y yo le seguí al año siguiente, porque lo cierto es que le iba tan bien que yo también dejé mi trabajo, un puesto fijo en una buena empresa con un buen sueldo, pero con muy poca satisfacción personal. Y bueno, pues decidimos montar este proyecto. Pues mira, para empezar,
Ruth, que fue la que empezó primero, como te decía, empezó ahí en una esquinita de la casa con un ordenador portátil, una conexión a internet, unos diccionarios, estoy hablando del año 2008. Esto ha cambiado bastante, pero bueno, sigue siendo prácticamente igual de fácil o más empezar, no se necesita una gran inversión. Y lo cierto es que no le iba mal, montó una página web muy sencillita, ya tenía algunos contactos y empezó a trabajar como traductora autónoma, como traductora freelance para clientes directos y agencias. Bueno, yo me uní a ella un año después, como te decía, en 2009. Entonces ya dijimos, bueno, pues oye, ya que estamos los dos, vamos a dedicar una pequeña habitación de la casa y ponemos ahí los ordenadores, unas mesas de trabajo para trabajar un poco más en condiciones. La cosa iba creciendo, aunque todavía teníamos muy pocos clientes. Habíamos abandonado la seguridad de un puesto fijo, de un trabajo en plantilla, los dos, con un contrato indefinido y con un sueldo medianamente decente. Y bueno, pues al principio nos costó, como a todo el mundo que empieza, nos costó encontrar clientes, porque esta es la parte más difícil de nuestro negocio. Y además empezamos a ver en redes sociales pues un ambiente muy negativo. No sé si te ha pasado a ti, si has entrado en foros, en algunos grupos de Facebook de traductores, donde, bueno, pues suele haber un ambiente bastante crítico, bastante negativo hacia la profesión, quejas sobre los clientes, sobre las tarifas, que si esto no se puede, que si es imposible. Bueno, nosotros empezamos a ver todo aquello en el año 2009, pues un año al fin y al cabo de empezar con pocos clientes, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y encima toda aquella negatividad. Y lo cierto es que te confieso que nos hundimos un poquito, ¿eh? Y pensamos, caray, a ver si nos hemos equivocado dejando nuestros trabajos y nos hemos metido aquí en un lío, en un charco donde no vamos a poder salir. Pues sí, eso lo pensamos. Bueno, por suerte o por cosas del destino, llegó a nuestro conocimiento esta Annual Conference, este congreso anual de la ATA, American Translators Association, el 50 congreso anual de la asociación que se celebraba en octubre del 2009 en Nueva York y donde iban a participar pues algunas de las traductoras que nosotros seguíamos también en redes sociales, Corinne McCain, como la autora del libro que te he hablado antes, Judy Jenner, Chris Durban y muchas más, ¿no? Y pensamos, bueno, pues oye, vamos a quemar las últimas naves y antes de dejarlo, antes de tirar la toalla, que es verdad que nos está costando, estábamos en el primer año y poco de nuestra andadura profesional, pues pensamos, vamos a acudir aquí porque, caray, una asociación que lleva 50 años en esto, pues algo habrán hecho bien, ¿no? Algo habrán hecho bien para seguir aquí al pie del cañón 50 años, además participaban, como te decía, algunas de las traductoras más reputadas ya en aquel momento, con mejor reputación, y que queríamos conocer, y nos fuimos para allá. Hicimos una inversión importante de tiempo, de dinero, en los billetes de avión, en el hotel en Manhattan, en la asistencia al congreso, que no era nada barato. Pero tengo que decirte que aquella experiencia cambió para siempre nuestra forma de ver la profesión. Fue un antes y un después. Bueno, conocimos a muchas personas que llevaban un montón de años en la profesión, que no se quejaban de ella, sino que estaban encantadas, estaban maravilladas de lo bien que podían vivir, de las tarifas que tenían, no todas, pero sí muchas de ellas, obviamente, ¿no? Conocimos a mucha gente con experiencia que tomando un café nos decía lo que cobraban ellos a sus clientes, cómo habían conseguido clientes. Encontramos un ambiente pues, de mucha profesionalidad y también de mucha generosidad. Un ambiente de personas muy generosas que compartían con nosotros lo que sabían, lo que habían conseguido y que nos transmitieron su optimismo, su amor por la profesión y ciertas claves de cómo habían ido ellos abriéndose camino y consiguiendo pues construir una carrera de éxito. Bueno, aquello, como te digo, pues fue para nosotros el momento ajá, ¿no? El momento eureka, que dijimos, ah, vale, pues sí, efectivamente hay una forma, hay un camino. No será fácil, pero hay un camino para abrirse un hueco en esta profesión y para vivir muy bien de ella. Eso es lo que nosotros aprendimos ahí. Nos ha servido para llegar a donde estamos ahora. Como te decía, trabajamos para empresas muy grandes, empresas del IBEX 35 español, incluso empresas de multinacionales y organismos internacionales. No ha sido un camino de rosas, no ha sido un camino fácil ni rápido, pero hemos llegado aquí como llegaron ellos en su momento y eso es lo que yo pretendo enseñarte tanto hoy como en las otras 3 clases que nos faltan. Darte una hoja de ruta, unas ideas, unas pautas y unos principios que estoy seguro de que si los aplicas te van a servir para crear una carrera profesional de éxito en el mundo de la traducción. Bueno, sigamos adelante. Este es nuestro estudio, nuestro Translators Studio actualmente, desde donde estoy yo ahora grabando esta clase para ti.
Bueno, pues como te decía, la cosa ha cambiado mucho desde nuestros inicios hasta ahora. Tenemos un equipo de 6 personas que colaboran con nosotros también como freelancers, gestores de proyecto y también traductores externos. Y lo cierto es que disfrutamos muchísimo, muchísimo de nuestra profesión. No ha sido un camino rápido, no ha sido un camino fácil, pero es un camino perfectamente posible de recorrer y para el cual se necesitan a muchas, muchas personas. Así que yo te invito a que sigas conmigo porque te contaré cómo puedes tú también recorrer este camino, si quieres. Bueno, te cuento también que somos profesores eventuales. De vez en cuando colaboramos con algunas universidades, como la Internacional Meléndez Pelayo, la de Alcalá, con la que hemos colaborado y alguna vez, y la de Pontificia de Comillas. Tenemos otro libro también que se llama Introducción al Common Law, que es un libro más específico sobre derecho, que publicamos en el año 2017, mejor dicho, publicó una editorial jurídica, Thomson Reuters, Aranzadi, y en la presentación de aquel libro nos acompañó Antonio Garrigues Walker. Bueno, pues fíjate lo que hemos recorrido. Esto realmente fue uno de los actos más cumbres para nosotros de nuestra carrera profesional, porque que te acompañe una eminencia del derecho como es Antonio Garrigues Walker, pues fue algo espectacular. El director de publicaciones de Thomson Reuters en España y un montón de amigos, profesores de derecho, de traducción y abogados y otros traductores que quisieron acompañarnos aquel día. Pero he de decirte que lo que más orgullo nos hace sentir es este proyecto, es la Academia Traducción Jurídica. Somos traductores freelance, traducimos para empresas pues muy grandes, internacionales, organismos internacionales, pero este proyecto es quizá lo que más cerca del corazón llevamos y lo que más nos hace disfrutar, la Academia de los Grandes Traductores, de la cual también te hablaré algo estos días y sobre todo el último día, porque abriremos las puertas de la Academia por si quieres entrar a formarte con nosotros. Bueno, esta academia, por ella han pasado más de 79.000 alumnos. Te he copiado aquí un pantallazo interno de la hoja de administración nuestra de la academia y ahí puedes ver que por ella han pasado ya, tanto en cursos gratuitos como de pago, pues más de 79.000 personas. Por eso nos hace sentir tan orgullosos este proyecto que empezó en el año 2017, si no recuerdo mal. En el 2017 empezamos la formación, o 2016, y por él pues han pasado ya casi 80.000 personas. Es una pasada y nos hace súper felices. Estos son algunos de los grandes traductores que han pasado por aquí, que pertenecen a nuestro club. Como puedes ver, tenemos una membresía, un club especial, donde nos reunimos actualmente con cerca de 200 personas que están en el club, en esta membresía, y hablamos todos los días con ellos, les ayudamos en su carrera. Y bueno, pues espero también, si a ti te interesa, quieras dar el paso y formarte con nosotros, podrás también entrar al club de los grandes traductores. Bueno, pues has visto ya nuestro pasado y ahora quiero hablarte del futuro. Te he contado un poquito cuál ha sido nuestro recorrido, nuestra hoja de ruta, porque creo que te podría servir. Y voy a contarte ahora algo más sobre cómo vemos nosotros el futuro de nuestra profesión. Y voy a hacerlo con datos, para que veas que no es todo mirar en una bola de cristal. Esto es una metáfora humorística que hemos tratado de crear, pero hoy voy a hablarte de datos, hechos, cifras, informes, todos emitidos por pues organismos con una muy buena reputación para que veas que no nos lo estamos inventando. Mira, esta gráfica muestra el tamaño del mercado o el sector o la industria de los servicios lingüísticos, que engloba traducción, interpretación, localización y algunos servicios más. Básicamente es traducción, lo que más abulta aquí, ¿no? También interpretación y localización de software y videojuegos. Esta es la industria de los servicios lingüísticos. Como ves, no para de crecer desde el año 2009. Y, bueno, pues nos da aquí una cifra en 2001, 56.000 millones de dólares. Bueno, pues no está nada mal, creo. Además, lo más importante de esto es que el ascenso es continuado. Que como puedes ver, ni siquiera durante la pandemia ha caído, no ha bajado, ¿no? Es una industria, es un sector que no para de crecer. Y para ponerlo un poco en perspectiva, pues porque a lo mejor esa cifra tan grande, 56.000 millones de dólares, igual no te dice mucho. A mí al principio tampoco me lo decía. Bueno, pues sí, mucho dinero, pero ¿qué significa eso? Bueno, pues lo podemos comparar, por ejemplo, con la industria de la música. La industria musical en el año 2001 en todo el mundo facturó 46.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares menos que la industria de los servicios lingüísticos. Es decir, Taylor Swift,
Lady Gaga, Apple Music, Spotify, todos estos gigantes de la música, tanto en ventas de música grabada como de música en vivo, facturaron 10.000 millones de dólares menos en el año pasado que lo que ha facturado la industria de los servicios lingüísticos. Yo creo que esto es un dato que nos puede hacer poner en perspectiva la magnitud de estas cifras, ¿no? Y lo grande que es esta industria, la nuestra, la de la traducción, y lo que está creciendo. Bueno, y hay otro dato también muy importante, que quiero enseñarte. Durante la pandemia, que se decía, oh, es que con la pandemia, pues que esto va a estar todo fatal. Bueno, pues quiero enseñarte un dato que recoge la consultora McKinsey, hecho creo que fue en mayo de 2020, sobre los puestos, las ocupaciones, los puestos de trabajo más demandados que más habían crecido durante esos meses del confinamiento más duro, más inicial, ¿sí? Bueno, por si no lo ves bien, aquí claramente te lo marco en rojo. Aquí. La profesión más demandada, el puesto que más creció, en este caso en los Estados Unidos, durante los peores meses del confinamiento de 2020, fue el de intérpretes y traductores, con un 268% de crecimiento por encima de respiratory therapists, o sea, de los médicos especialistas en aparato respiratorio. Y estamos hablando de marzo, abril y mayo de 2020. Creo que es otro dato importante que no mucha gente conoce, que es de una consultora, no me lo he inventado yo, y que creo que también te puede ayudar a ver la relevancia y la importancia de este sector donde estamos, ¿no? Por desgracia no aparecemos mucho en los telediarios, pero deberíamos con estas cifras. Bueno, y el aumento del empleo, ¿no? ¿Cómo está el empleo humano? Luego hablaremos de las máquinas, pero ¿cómo está esto del empleo humano en la traducción? Pues como puedes ver, tampoco para de crecer. Sí que es cierto que durante la pandemia el empleo en plantilla, aunque es una parte pequeña del mercado, pero el empleo en plantilla cayó, pues porque hubo ese lockdown, ese confinamiento, ¿no? Y durante unos meses pues cayó la contratación, obviamente. Ese circulito muestra el mes de marzo, abril, mayo del año 2020, pero luego se recuperó enseguida y un año después, el siguiente círculo muestra a abril de 2021, ya había superado los niveles de contratación y de crecimiento del empleo de un año anterior, y como ves aquí, no para de crecer, ¿no? Diciembre de 2021, el empleo en nuestro sector no para de crecer y crece a un ritmo acelerado. Bueno, todos estos datos que nos dicen, pues que estamos en un buen sector, en un sector que factura cada vez más y donde hay cada vez más empleo, cosa que nos viene muy bien a los traductores, que ya estamos en él, y a las personas que quieran acceder a este sector, cosa que en otros sectores no pasa. Estas gráficas y estos datos no los pueden presentar otros sectores, como por ejemplo el turismo, el transporte y muchos otros, ¿no? Bueno, y un dato más, otra cifra más, y ya voy a terminar con las cifras, pero me parece importante que veas que todo esto está basado en datos, no son meras elucubraciones nuestras, ni son cosas que nos hayan aparecido un día en los pozos del café o leyendo la mano o el tarot o una bola. Bueno, esto es una encuesta, un informe del US Bureau of Labor Statistics, que es una oficina federal estadounidense de información de empleo, y que, bueno, pues que habla sobre diferentes sectores. Aquí nos da unos quick facts, datos rápidos sobre la profesión de intérpretes y traductores en los Estados Unidos. Bueno, ahí puedes ver lo que ganan de media los traductores e intérpretes en los Estados Unidos, pero aquí quizá la cifra más interesante es esta, ¿no? El Job Outlook, es la previsión de empleo para esa década, 19 a 29, que según el US Bureau of Labor Statistics, ellos calculan que nuestra profesión en los Estados Unidos, pero bueno, ya te digo que esto es extrapolable a todo el mundo, crecerá un 20%, much faster than average, como ves ahí, ¿no? Mucho más rápido que la media de las profesiones. Esto es un dato súper importante. Y también nos dice que el aumento del empleo en esa década será de 15.500 personas. Actualmente se calcula que hay 77.400 personas trabajando y viviendo de la traducción e interpretación en los Estados Unidos. En todo el mundo se calculan unas 640.000, pero en los Estados Unidos solo esas. Y sobre todo, a mí, los datos de previsiones de crecimiento hechos por un organismo federal del gobierno de los Estados Unidos me parecen algo a tener en cuenta y algo importante, ¿no? Bien, yo creo que serán incluso mucho más, porque si te das cuenta, si te fijas ahí, hemos puesto el dato que nosotros teníamos del 2016 de este mismo organismo, que decía que había 68.200 personas trabajando en este sector, y en el 19, del 16 al 19, solo 3 años, aumentaron en 9.000 personas, o sea que
nosotros pensamos que en una década no serán 15.500, serán seguramente muchas más personas las que, bueno, pues estarán viviendo de esta profesión. Vale, y luego también un dato muy reciente de la European Language Industry Survey, la encuesta sobre el sector de los idiomas en Europa, para coger diferentes fuentes, que ha salido hace poco, salió en marzo del 2022, que nos dice pues muchas cosas. Ya te daré más información de esta encuesta a lo largo de estos días, pero esta frase me parece buenísima, ¿no? Dice: Market of this size, un mercado de estas proporciones, es por definición una fuente invaluable o de mucho valor para el empleo. Y debido a la naturaleza de este servicio, que es prevalentemente, sobre todo, de base freelance, es decir, se ejerce fundamentalmente en modo freelance, pues la industria de los servicios lingüísticos también es un sector donde los newcomers, los nuevos entrantes, las personas que quieren acceder a él, pueden hacerlo de una manera sencilla, fácilmente, sin necesitar una gran inversión de capital o de tecnología. Un dato muy importante, que nos lo dice la European Language Industry Survey, ¿no? Que no se necesita una gran inversión de capital ni de tecnología para acceder a este sector por el modo freelance en el que se ejerce y porque es un sector en rápido crecimiento y una fuente muy valiosa de empleo. Bueno, esto confirma un poco todos los datos que hemos visto antes. Pues como resumen de esta parte, ¿no? De esta primera parte, creo que todas las informaciones que existen sobre el mundo de la traducción apuntan a que es un sector en rápido crecimiento, a que es una industria que crece mucho desde hace décadas, no es de ahora esto es desde hace décadas y lo quiero recalcar, luego te contaré por qué, donde el empleo crece de una manera much faster than average, como dicen en el US Bureau of Labor Statistics, o sea, más rápido de lo normal, de la media, y por tanto donde hay grandes oportunidades de empleo que algunas personas ya están viendo, otras personas todavía no, pero por eso decimos que hay una gran ventana de oportunidad. A pesar de todo lo que dicen algunos, pues las cifras, los datos, las estadísticas y los informes apoyan otra cosa. Bueno, pues ahora voy a hablarte un poquito con más atención y con más detalle de estas oportunidades que ya te he apuntado y que pensamos que no todo el mundo está viendo. Es verdad, ha habido un problema. Hemos tenido una pandemia mundial que nos ha tenido confinados durante meses, que ha supuesto un varapalo para la economía, que nos ha tenido encerrados en nuestras casas, que ha provocado mucho desempleo, sobre todo en algunos sectores, los más afectados directamente por la pandemia, y también un problema de salud. Todo eso es obvio, todo eso es verdad. Ahora se habla de una crisis económica, una crisis de inflación, de falta de materias primas. Bueno, el panorama que nos pintan los medios de comunicación es desolador. Bueno, pero eso es solo una parte de la realidad. Porque es verdad, no te lo voy a negar, todo eso existe, ha existido y sigue existiendo, pero el mundo actual es muy complejo. Mucho más complejo de lo que muestran los medios de comunicación, la prensa, la radio y sobre todo las noticias, ¿no? Yo pongo esta imagen del poliedro porque me parece que refleja mucho mejor cómo es la realidad en la que vivimos, que tiene muchas caras. Y en función de la que tú estés mirando o de dónde te sitúes de esta figura geométrica, vas a ver una realidad u otra. Los medios de comunicación solo presentan una imagen de la realidad, una imagen plana, la más negativa, porque resulta que esa es la que más les ayuda a vender publicidad, que es su único interés, por desgracia, ¿no? Y bueno, pues se centran en lo más negativo porque eso llama la atención. Y como llama la atención, capta nuestro interés y así venden más publicidad. Pero no es la única parte de la realidad. La realidad es muy compleja, mucho más compleja. Mira, pongo aquí esto del mundo VICA porque hay quien dice que nuestro mundo actual se puede definir con este acrónimo, ¿no? Que en inglés es VUCA porque es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sí, vivimos en un mundo muy volátil que cambia de un día para otro. Tenemos el ejemplo hace bien poco, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir en 2019 lo que se nos venía encima al cabo de unos meses, ¿no? Con la pandemia mundial. Y cosas de estas pues van a seguir ocurriendo, seguramente no de ese calado, pero de otra naturaleza. Es un mundo muy cambiante, muy incierto también, no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Complejo, obviamente complejo, donde las cosas, lo que ocurre no se puede explicar con una sola razón ni con una sola justificación. Hay muchas razones que justifican y que bueno, pueden explicar las cosas que suceden. Y también es ambiguo, ¿no? Porque nada es blanco ni es negro. Hoy en el mundo actual que nos ha tocado vivir, por suerte o por desgracia, nada es blanco ni negro, sino que hay ahí infinidad de matices de gris
que yo quiero explorar contigo para que veas que no todo es tan malo, ni todo es tan malo como dicen las noticias, ni mucho menos todo es como algunas personas que tienen una imagen pues, personal negativa del sector porque tal vez hayan tenido algunas dificultades para acceder a él, pues comentan o bombardean en las redes sociales. La realidad es mucho más compleja y voy a tratar de explorar contigo al menos otra visión para que tengas otro punto de vista. Bueno, la conclusión para mí de esto es la primera y más evidente, es que en un mundo tan complejo, ambiguo, cambiante e incierto, no hay una sola realidad, sino que hay muchas. Y en el mismo sitio, en el mismo lugar y en el mismo momento donde unas personas ven dificultades, que las hay, otras ven oportunidades, porque también las hay. En el mismo sitio, en el mismo lugar y a la misma hora. Hay dificultades evidentes, innegables, pero también hay oportunidades. Solamente hay que girarse un poco de la figura, de ese poliedro, darte la vuelta y verás otra cara. Y seguro que si lo intentas y si la ves, pues descubrirás esas oportunidades que a lo mejor otros no están viendo porque se centran en una sola cara. Bueno, allá cada uno, ¿no? Bien. Nuestra profesión es una profesión milenaria, de varios milenios de antigüedad, la traducción. Ahora te voy a hablar más, ya vamos a fondo con la traducción, ¿no? Bueno, te he puesto aquí una foto de la piedra Rosetta, que es probablemente el testimonio, la evidencia más antigua que disponemos de la existencia de la traducción, con más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Descubierta en Egipto en el siglo XIX y que data de hace más de 2000 años. Esta es la evidencia más clara de que ya existían traductores, porque hay un texto traducido a 3 idiomas, ¿no? Creo que es una ley de un faraón, pues está traducida a 3 idiomas. Seguramente nuestra profesión sea todavía más antigua, aunque esta es la primera evidencia gráfica que tenemos, pero es una profesión de más de 2 milenios de antigüedad. Sin embargo, durante muchos milenios, durante prácticamente toda su existencia, pues ha sido una profesión minoritaria. Si te das cuenta y si sabes un poco de traducción, pues sabrás que, bueno, pues que en la Edad Media y en la Antigüedad tan solo había muy poquitas personas que eran traductoras, ¿no? En primer lugar, porque la gran mayoría de la población era iletrada, no sabía leer ni escribir. Eran muy pocas personas las que sabían leer y escribir hasta hace 100, 150 años, en que se generalizó la educación básica, pero durante toda nuestra historia, pues la mayor parte de la población era iletrada y todavía eran menos personas las que sabían leer y escribir en varios idiomas. Luego, siempre, durante prácticamente el 99% del tiempo que existe la traducción en el mundo, ha sido una profesión minoritaria, exclusivamente pues, procesada por muy poquitas personas. Pero todo esto ha cambiado. Todo esto cambió básicamente en los años, a partir de los años 50 del siglo pasado, con la explosión del comercio internacional, ¿no? Pues gracias a esa explosión del comercio internacional, a la globalización, bueno, pues el mundo empezó a ser cada vez más pequeño y los intercambios de personas y de mercancías a lo largo del mundo pues crecieron de una manera exponencial. Eso hizo que la necesidad de traducir documentación creciese también de una manera exponencial a partir de este fenómeno, ¿no? de la globalización y de la globalización del transporte y del comercio internacional, que bueno, pues comienza, por poner una fecha más o menos clara, a mediados del siglo XX. Y nuestra profesión no ha dejado de crecer, porque ha habido otro fenómeno que la ha impulsado todavía más, que ha sido la digitalización. Gracias a la aparición de Internet, pues a finales de los 90 y principios del siglo XXI, nuestra vida se ha digitalizado. No digamos nada ya a partir de la pandemia, a partir del confinamiento, donde todo el mundo nos hemos metido en Internet para formarnos, para hacer la compra, para incluso celebrar cumpleaños por Zoom. Bueno, pues la digitalización que lleva ya con nosotros más de 20 años, pues ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 2 años. Y esto nos ha venido extraordinariamente bien a los traductores. ¿Por qué? Te preguntarás. Muy sencillo. ¿Para quién trabaja un traductor? ¿Para quién trabajamos los traductores? ¿Trabajamos para el supermercado de la esquina, para la zapatería Juan o para el supermercado Manolita de nuestro barrio? No. Trabajamos para personas y empresas de cualquier tamaño, pero que hacen negocios en todo el mundo y por tanto se encuentran con la barrera del idioma, ¿sí? Como cada vez es más fácil hacer negocios en todo el mundo, estudiar en otro país, comprar y vender en otro país, incluso comprar inmuebles o hacer herencia o contratar cualquier servicio a un freelancer de cualquier país,
pues la digitalización ha hecho que la necesidad y la demanda de traductores sea cada vez mayor, ¿no? Hemos sufrido dos oleadas que nos han impulsado. La primera, la globalización de la economía en el siglo XX, y la segunda, la digitalización de la economía en el siglo XXI. Y todo esto no son modas. Esto no es una moda. Estos son signos de los tiempos. Para que a lo mejor piensen, bueno, es que esto igual se pasa. Pues tardará mucho en pasarse porque no es una moda, no estamos hablando de una situación coyuntural, estamos hablando de un signo, dos signos de nuestros tiempos, globalización y economía, y digitalización, perdón, que hacen que nuestra profesión, la profesión de traductores, sea pues cada vez más y más necesaria. Hay algunas otras oportunidades que otras personas tampoco están viendo y que son también signos de nuestros tiempos, como el autoempleo. Hay informes desde hace más de 20 años que ya apuntan a que una de las fórmulas que está creciendo más en todo el mundo, no solo en nuestra profesión, sino en otras muchas, es el autoempleo, el ser freelancer, el trabajar como freelance o como trabajador contratista independiente o trabajador autónomo, según en cada país se llama de una manera diferente. Esto es una tendencia de hace muchos años y es la forma en la que la mayor parte de los traductores ejercemos nuestra profesión, como freelance. Por eso, nuestra profesión está extraordinariamente bien situada para aprovechar las tendencias que hay en el mercado, tanto las económicas como tendencias sociales, como puede ser esta, o laborales, ¿no? Como puede ser esta. Y otra oportunidad más, que los traductores freelance trabajamos desde nuestra casa, este home office. Lo veíamos hace un rato, ¿no? Que decía la European Language Industry Survey que este modelo freelance tiene las ventajas o las características de que es muy sencillo acceder a él porque no necesita una gran inversión ni tecnológica ni de capital. Pues eso se concreta en la oficina doméstica. Casi todos los traductores que trabajamos en esto, yo me atrevería a decir que en torno al 90% somos freelancers. Trabajamos desde nuestra casa y el montar una pequeña oficina doméstica es algo relativamente sencillo y relativamente barato. Si ya tienes una buena mesa y un buen ordenador, solo tendrás que comprarte una buena silla porque vas a pasar muchas horas en ella y algunos programas que te ayudarán en tu trabajo. Y si no, pues comprar una buena mesa, un ordenador, una buena silla y algunos programas no te va a suponer más de $2.000 o 1.800, 1.900, 2.000 euros. Eso es la inversión que nosotros pensamos máxima que tiene que hacer un traductor para establecerse por su cuenta, inversión económica, y montar esta pequeña oficina doméstica si no tuviera nada. Con lo cual, pues si lo comparas con la inversión que tiene que hacer cualquier otro profesional, ya no digamos el que monta un negocio o una empresa, no tenemos que comprar maquinaria, no tenemos que alquilar locales, no tenemos que contratar personal, no tenemos que hacer ninguna de las grandes inversiones que necesitan otros profesionales y otras empresas para montar su negocio. Por lo tanto, somos unos privilegiados y tenemos una gran oportunidad. Bueno, ¿y qué me queda? Pues decirte que todas estas cosas explican todas estas cosas que te he ido contando en esta parte pues el de la profesión milenaria, la globalización, la digitalización de la economía, el que sea un modelo freelance que es muy fácil de iniciarse y con poca inversión, de autoempleo, explican estas gráficas. Si al principio de la clase pensaba, jolín, pues caray, ¿de dónde saldrán estas cifras? ¿Cómo es posible que exista este crecimiento tan grande y que la industria de los servicios lingüísticos sea más grande que la industria de la música incluso? Pues todo esto se explica por estas tendencias, estos signos de los tiempos que te acabo de explicar y que explican esta gráfica, que explican esta otra, el incremento del empleo. Y luego, obviamente, esa costumbre tan humana, ¿no?, de cada uno hablar nuestro propio idioma. Globalización, digitalización de la economía y esa tradición tan buena y tan ancestral de que cada uno nos gusta hablar nuestra propia lengua, pues explican que cada vez sea más necesario el trabajo del traductor profesional y que cada vez la industria crezca más y que haya más empleo también. No solo haya muchas ganancias para grandes empresas, que a lo mejor estás pensando eso, no. También hay muchas oportunidades de empleo. Bueno, pues si te he convencido y has visto que el mundo que viene para los traductores es un mundo de oportunidades, espero que marques conmigo el check y sigamos adelante, ¿sí? Espero haberte dado al menos un punto de vista diferente que normalmente no sale en las noticias y que me parece súper importante que conocieras si te interesa adentrarte en el mundo de la traducción profesional. Pues bien, voy a contarte ahora algunas cosas de cómo es esta profesión por dentro. Te prometí al principio que te iba a también contar no solo las oportunidades que existen, sino también cómo trabajamos
los traductores y cómo es la profesión por dentro, las cosas buenas y las no tan buenas. Así que vamos allá. Bueno, tengo que decirte que esto es un dato, no es algo ni positivo ni negativo, sino que es un dato. Es una profesión muy femenina. Algunos informes, los poquitos que hay sobre los freelancers, porque claro, al ser freelancers es más difícil saber tener información sobre estos trabajadores, pero se estima que el 75% de las personas que ejercen la traducción en el mundo son mujeres. Y esto, como te digo, no es bueno ni es malo, es simplemente un dato. Tal vez la ventaja que puede tener es que al ser una profesión muy femenina, pues es fácil acceder a ella siendo una mujer, cosa que por desgracia no resulta tan fácil en otras profesiones y en otros sectores, ¿no? Aquí no hay discriminación por razón de sexo, en todo caso sería al revés, porque hay muchas más mujeres que hombres y ya está, y no es más. No quiere decir que las traductoras sean mejores que los traductores, que los hombres, no. Simplemente es un dato estadístico, ¿no? En torno al 75% de quienes ejercen en esta profesión, de quienes trabajan, son mujeres. Yo pienso, y esto ya es una opinión mía personal, que son más listas que los hombres y saben que esta profesión es mucho mejor, mucho más agradable y mucho más atractiva que otras muchas. Pero bueno, esto ya es pura opinión personal mía. No es un dato. También es una profesión muy solidaria y esto es una experiencia propia, ¿no? Es una profesión donde, al ser también quizá el 90% de quienes nos dedicamos a ella traductores independientes, freelancers, no hay esa competencia atroz que hay entre las grandes empresas de otros sectores, no sé, la construcción, el transporte, las telecomunicaciones. Yo no he visto entre freelancers esa competencia. Puede haber episodios de tal, pero en general es una profesión muy solidaria, donde es mucho más fácil que en otras encontrar ayuda, donde es mucho más fácil tener un equipo de gente, de rodearte de otros colegas que te ayuden en un momento de dificultad. Nosotros lo sabemos por experiencia en el club de los grandes traductores, porque ahí se comparten recursos, se comparten ideas, experiencias, tanto buenas como malas, con clientes, con el mercado, con agencias, con todo, y unas personas se ayudan a otras, con lo cual, pues tengo que decir que desde mi experiencia personal y desde la de muchos traductores con los que hablo, es una profesión muy solidaria y es más agradable trabajar en ella que en otras, ¿no? Que algunas otras. También es una profesión solitaria, ¿eh? No te puedo engañar y también te quiero mostrar las partes no tan buenas, porque al ejercer como freelancers cada uno en nuestras casas, pues estamos solos la mayor parte del tiempo. Sí que es verdad que están las redes sociales, están los grupos de traductores, tenemos el club, que precisamente es una membresía en la que tratamos de hacer comunidad para ayudarnos y para no sentirnos solos, pero la sensación de a veces estar uno recluido en su casa, en la traducueva, ¿no? Como decimos a veces, pues esto existe y hay formas de superarlo, pero bueno, quizás la parte no tan buena. Bueno, ¿y cómo es nuestro trabajo? ¿Cómo trabajamos? Te voy a contar también algunas cosas sobre esto que me parece que te van a interesar. Bueno, pues, ¿qué hacemos los traductores? Los traductores traducimos, ¿no? Sí, esto parece evidente y pensarás, joder, pues vaya descubrimiento que nos has hecho, ¿no, Fernando? Si eso es lo que mejor que me vas a contar, bueno, no. Quiero contarte algo más. Los traductores traducimos, pero ¿qué es traducir? Esto ya, si nos hacemos esta pregunta en profundidad, seguro que tendríamos muchas respuestas diferentes, ¿no? Traducir es cambiar palabras de un idioma a otro, es traducir frases, es poner unas palabras de un idioma y cogerlas y ponerlas en otro. No, porque eso lo puede hacer cualquiera que no sepa un idioma con un diccionario, ¿no? Ve una palabra, la busca en un diccionario, la sustituye y ya está. No. Traducir es más que eso. Traducir es trasladar sentido de un idioma a otro idioma. No es trasladar palabras, es trasladar ni palabras, ni frases, ni oraciones, ni segmentos. Es traducir sentido, el mismo sentido de un idioma a otro. Y para eso hay que hacer muchas operaciones que no son tan evidentes y que no son tan fáciles como algunos piensan, ¿no? Si traducir fuera simplemente intercambiar palabras de un idioma a otro, cualquiera con un diccionario lo podría hacer, o cualquiera que supiera dos idiomas podría traducir, pero esto no es tan obvio, ¿no? Sería como decir, oye, tengo 10 dedos, soy pianista. No, perdona, tienes 10 dedos, eso es el mínimo indispensable para ser pianista, pero te queda mucho para ser pianista. Pues para ser traductor también. Luego te iré contando, sobre todo en las próximas clases, qué es lo que hace falta, ¿no? Para ser un buen traductor o una buena traductora. Obviamente el mínimo es conocer dos idiomas, dominar dos idiomas, pero luego hay mucho más detrás, que se puede adquirir perfectamente con formación, con buena formación y acompañamiento, pero te lo iré contando, no me voy a adelantar más. Bueno, traducir no es lo mismo que interpretar, porque es verdad que a lo mejor tú ya conoces esta diferencia, sobre todo si has estudiado traducción, pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Interpretar es traducir oralmente,
Traducir con tu voz. Hay muchas formas de interpretación, simultánea, consecutiva, de enlace, susurrada. Bueno, esto es básicamente, por decirlo de una forma sencilla, interpretar es traducir oralmente, con la voz y sin escribir. Pero traducir es lo que hacemos los traductores, como yo y como otros muchos, es escribir. Nosotros traducimos, cambiamos sentido de un idioma a otro desde un documento de partida, que es el documento en el idioma original que estamos traduciendo, que tenemos delante y nosotros leemos y escribimos en otro documento y lo trasladamos de forma escrita. Bueno, estas son las grandes diferencias entre traducir e interpretar. Veremos algunos datos también sobre cuántos traductores e intérpretes hay. Freelance o en plantilla. Te decía, y creo que lo he repetido varias veces, la gran mayoría de quienes nos dedicamos a esto somos freelancers, independientes, pero también hay personas que trabajan en plantilla. Traductores en plantilla los hay en organismos internacionales. En la Unión Europea hay muchos, en el Parlamento Europeo, en el Consejo, en la Comisión, en las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en diferentes sedes, tienen traductores y tienen intérpretes. Y las empresas de traducción, las agencias, pues algunas tienen traductores en plantilla. Pero realmente, aunque parezcan muchos, aunque parezca que la ONU tiene muchos traductores en plantilla o la Unión Europea, realmente no son ni el 10% de la profesión. El otro 90% aproximadamente somos freelancers y no trabajamos en una oficina, sino que trabajamos desde nuestras casas. Bueno, ¿y para quién trabajamos los traductores? Pues básicamente para clientes, tanto para personas, nuestros clientes son personas o empresas de cualquier tamaño que necesitan comprar en algún país del mundo distinto al suyo, consumir servicios o vender sus servicios en otro país o formarse en otro país o traducir sus materiales. Trabajamos para empresas y profesionales de todo el mundo y de cualquier tamaño que necesitan traducir documentos para poder entenderse, para poder hacer formación o vender sus productos y servicios o comprar productos y servicios en cualquier parte del mundo. No solo trabajamos para grandes empresas, trabajamos para empresas muy pequeñas también, incluso para profesionales autónomos, ingenieros, abogados, arquitectos que dan servicios en otros países, porque como te decía antes, cada vez es más sencillo ofrecer tus servicios en otro país, cada vez es más sencillo y por eso cada vez los traductores tenemos más trabajo, afortunadamente. ¿Cómo cobramos los traductores? Bueno, pues hay tres formas importantes de cobrar. Se puede cobrar por palabra, esto es lo más habitual, bueno, o dos, yo diría dos formas, por palabra o por proyecto. Los de alemán también cobran por líneas, pero básicamente se cobra por palabra o por proyecto. Por palabra, ¿cómo se cobra por palabra? Bueno, pues los traductores tenemos una tarifa, ¿no?, que nosotros calculamos. Nosotros en el club enseñamos a calcular lo que llamamos la tarifa mínima viable. Si entras con nosotros en el club ya verás cómo calcular tu tarifa mínima viable y qué cosas debes tener en consideración para ello. Y con esa tarifa por palabra, pues contamos las palabras que trae un documento, multiplicamos por nuestra tarifa por palabra y damos un precio al cliente. En otras ocasiones no tarificamos por palabra, sino por proyecto. Es decir, mira, toda esta traducción cuesta tanto. ¿Por qué? Pues porque el cálculo por palabra no es suficiente, ya que puede que ese documento, traducir ese documento, tenga dificultades añadidas, como tablas que hay que maquetar, números que hay que actualizar de una lengua a otra, u otras dificultades, ¿no? Entonces, pues contabilizamos el precio por palabra y le añadimos el tiempo de maquetación, de reelaboración del documento, de adaptación o de lo que haga falta. Y entonces, bueno, pues damos al final un precio único por proyecto al cliente. Mira, esto cuesta $500 o 500 euros traducirlo. ¿Te va bien? Sí. ¿Empezamos? No, pues lo dejamos. ¿Vale? Entonces, esas son las dos formas fundamentales de cobrar, ¿no? No quería, bueno, y luego los medios de cobro, pues como nuestros clientes están en muchos países, solemos necesitar transferencias internacionales, que hay diferentes sistemas que cobran muy poquito dinero por esas transferencias. No solo está PayPal, sino está Wise, hay otras formas de cobrar a nivel internacional que son pues muy seguras y con muy poquitas comisiones. Cuando el cliente está en nuestro país, pues nos paga al cabo de unos días o cuando le entregamos la traducción y asunto arreglado. En las clases VIP, si nos acompañas, esta tarde profundizaremos mucho más en estas cosas y nos podrás preguntar además lo que quieras. Si quieres preguntarnos sobre ese tipo de cuestiones que te puedan quedar en el tintero, pues apúntate a la entrada VIP, compra una entrada VIP y nos podrás preguntar en directo lo que quieras, ¿vale? Yo aquí te voy a dar toda la información que pueda. Bueno,
Finalmente, quiero contarte algunas de las razones por las que yo pienso, te lo he dicho al principio, que esta es la profesión más maravillosa del mundo. Tú te preguntarás, vale, sí, hay muchas oportunidades, nos lo has contado, es una industria en rápido crecimiento, el empleo, tal, es fácil entrar en ella porque la inversión es pequeña, se trabaja como freelance, ya he visto un poco que es solidaria, que es femenina, todo eso está muy bien. Pero ¿de verdad es tan estupenda? Bueno, pues yo aquí obviamente te voy a dar mi opinión y tú tómala o déjala en función de la credibilidad que me estés otorgando, ¿no? Pero yo te voy a dar obviamente mi opinión. ¿Por qué es una profesión tan estupenda y tan maravillosa? Bueno, pues por varias razones, ¿no? La primera es que te da libertad. Y sí, cualquier profesión ejercida en modo freelance te da mucha libertad, pero la nuestra es una de ellas y es una del... Hoy en día, pues quizá no hay tantas, aunque cada vez se está yendo más a este modo freelance, pero no hay tantas profesiones que te den la libertad que te da nuestra profesión. Libertad de horarios, libertad geográfica, ¿eh? Libertad geográfica para vivir donde quieras, absolutamente donde quieras. Si te estás preguntando, ya, pero es que en mi país no hay muchos clientes, si eso da igual, si tus clientes no tienen por qué estar en tu país. Quizá vas a encontrar algunos en tu país o en tu zona geográfica. Nosotros en la ciudad donde vivimos no tenemos ningún cliente. En nuestro caso están en Madrid, que es una ciudad grande, en Barcelona y fuera de España. Pues igual, en tu país estarán en la ciudad grande de tu país más cercana o en otros países más grandes más cercanos o en Estados Unidos o donde sea. Pero tú vas a poder vivir donde quieras, porque la ubicación no es un problema ni es un límite. Por suerte, nosotros podemos vivir donde queramos, ya que nuestro trabajo llega por email y se va por email. Así de sencillo. Y no necesitamos mucho más. Una videocámara y un teléfono para hablar de vez en cuando con algún cliente, pero lo normal es que la gran mayoría de los intercambios de trabajos y los intercambios comerciales con nuestros clientes, pago de facturas y entrega de trabajo sean a través de correo electrónico. Por lo tanto, da lo mismo donde te encuentres. Y también da lo mismo cuando trabajes. Nosotros hemos entregado traducciones en aeropuertos a punto de salir nuestro vuelo porque un cliente nos pidió algo rápido y venga, pues lo hacemos aquí en la sala de espera antes de subir, en una cafetería por la noche. Da lo mismo donde trabajes. Si trabajas por el día, por la noche, en una cafetería o en una estación de ferrocarril. Eso da igual. Tus clientes te van a pedir que entregues puntualmente la traducción que te han encargado el día que te la han encargado y a la hora que te han encargado. Eso sí, tienes que ser muy puntual y muy escrupulosa con eso. Pero no te van a preguntar cuándo lo has hecho. Oye, ¿lo hiciste por la mañana o por la noche? No te van a preguntar eso. Tú puedes organizar tu vida como quieras. Te van a pedir únicamente que entregues un trabajo lo mejor posible, si puede ser prácticamente perfecto, aunque no, nadie es perfecto, y que lo entregues en el momento en que te has comprometido a ello. Y ya está. Por lo tanto, libertad, una gran libertad geográfica y de horarios. Por eso yo considero que esta profesión es fantástica. No estás atado a un horario, no estás atado a una oficina, no estás atado a la pata de una mesa y por tanto eres libre y dueño de tu tiempo, que para mí es el recurso más valioso y más escaso que tenemos, porque el tiempo que se va no vuelve nunca. Y los traductores freelance somos dueños de nuestro tiempo y de nuestra vida. Bueno, eso nos permite también conciliar nuestra vida personal mejor que otras muchas personas, otras profesiones, nuestra vida personal con nuestro trabajo. Sin que esto sea fácil, porque nunca es fácil, pero desde luego para un freelance es infinitamente más fácil que para un empleado por cuenta ajena. Un traductor puede poner, como hemos visto hace poco en una mentoría grupal de las que tenemos todos los meses en el club, que hablamos sobre conciliación, precisamente, pues esta profesión nos permite poner en el centro de nuestra vida a nuestra familia, si esa es nuestra prioridad, y hacer que el trabajo pueda organizarse alrededor. Mientras que si trabajas en una oficina, en una empresa o en algún sitio que exige presencialidad y estar allí de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues el trabajo ocupa la gran parte, la gran mayoría de las horas centrales de tu día. Y tienes que organizar tu familia alrededor de tu trabajo y en las horas que deja libre el trabajo. Nosotros tenemos la gran suerte y la gran fortuna de poder hacerlo justo al revés. Poner en el centro de nuestra vida lo que es importante. En nuestro caso es la familia, en otros casos será otras circunstancias, y poder organizar nuestro trabajo alrededor. Y esto realmente para mí, sinceramente, no tiene precio. Bueno, también es una profesión que te da seguridad financiera. Y ahora yo estoy seguro que estás pensando, ¿pero qué estás diciendo? ¿Seguridad financiera, ser freelancer, ser autónomo independiente? ¿Estás seguro, Fernando? Pues sí, y te lo voy a argumentar. Mira. Yo durante muchos años fui trabajador por cuenta ajena, te lo decía al principio, y Ruth también. Y un día, al cabo de 3 años o así, cuando había dejado la empresa en la que estaba y ya empezaba a irnos bien en la traducción,
ya teníamos una cartera de clientes y empezábamos a ganar buen dinero, quedé para cenar con antiguos compañeros de mi trabajo, de la empresa, que todavía seguían trabajando allí en plantilla, ¿no? Y uno de ellos me acuerdo que me preguntó, oye, Fernando, ¿pero no te da miedo la inseguridad de el freelancer ahí, no sabes lo que vas a cobrar cada mes, a facturar? Y la verdad es que lo pensé un momento y pensé, caray, no, miedo deberías tener tú. Se lo dije con cariño porque era amigo mío, ¿no? Pero le dije, Alberto, yo creo que el miedo deberías tenerlo tú porque tienes un cliente. Tienes un cliente solo, que es la empresa que te paga la nómina todos los meses y que puede prescindir de ti cualquier día. Además, por desgracia, las normas y las leyes de empleo cada vez son más permisivas con las empresas en todo el mundo y cada vez es más fácil y más barato despedir a la gente. Por lo tanto, cuando trabajas para otro, tienes un solo cliente que te puede despedir mañana y te quedas sin nada. Mientras que un trabajador freelance, y yo además en ese momento lo pensé y le dije, pues yo, mira, mal que bien, tenemos ya una pequeña cartera de clientes, 15, 16 clientes, que oye, muy mal lo tengo que hacer para que todos me dejen de contratar mañana. Yo estoy seguro de que eso no va a pasar. Y esto fue en el año, pues, 2012 o por ahí. Fíjate, estamos en 2022 y no ha pasado. Salvo que lo hagas muy mal, salvo que te vuelvas loco y hagas alguna cosa muy, muy extraña, si ya tienes una cartera, una vez que has creado esa pequeña cartera de clientes, que no vas a necesitar 50 clientes para vivir bien de la traducción, ya te lo voy adelantando, con una pequeña cartera de 8 o 10 clientes, teniendo dos, un par de ellos o tres asiduos y el resto, otros 8 o 9 de los que van picoteando por ahí y te dan trabajo pues una vez cada 2 meses o por ahí, es más que suficiente. No necesitas una gran cartera de clientes. Y vas a tener más seguridad que un trabajador por cuenta ajena que solo tiene un cliente, que es su empleador y puede prescindir de él en cualquier momento. Obviamente no se llega a esto de un día para otro, se tarda un tiempecito en crear esa pequeña cartera de clientes, que no es tan difícil de crear, pero una vez que la tienes, la seguridad financiera, para mí, siendo freelance, es mucho mayor, por lo que te acabo de contar, que la de un empleado por cuenta ajena. Bien, y luego es una profesión estimulante, muy, muy estimulante. Nunca dejas de aprender. Siempre estamos leyendo, los traductores somos lectores, estamos leyendo continuamente el material que nos llega, aprendemos cantidad de cosas sobre los textos que estamos traduciendo, sobre las empresas de nuestros clientes, sobre su actividad, sobre lo que hacen. Hoy mismo una colega me ha dicho que en un glosario nuestro habíamos puesto una palabra que ella en su país lo traduce de otra manera y le pregunta, oye, ¿y cómo lo traduces tú? Pues lo traduzco así, por esto, por esto, por esto. Y joder, es que nunca dejas de aprender. Es una profesión súper estimulante, es gimnasia mental continua, también es un poquito agotadora a veces por eso, porque cuando te pasas 8 horas traduciendo, tu cerebro echa humo, literalmente, por lo tanto hay que hacer descansos frecuentes, pero es una profesión muy, muy enriquecedora y muy estimulante, que a mí personalmente por eso también me encanta y me hace disfrutar de ella cada día. Y también es una profesión donde sientes la contribución. Cuando trabajas para otro, al menos cuando yo trabajaba para otro, eras como una especie de pequeño engranaje, una muesca ahí en un gran engranaje y no sentías, no veías, o yo al menos, en mi caso, no lo sé, ¿no? Cada uno será diferente, pero no es fácil ver los resultados de tu trabajo cuando trabajas para otro. Cuando trabajas para ti, lo ves, porque tus clientes te lo dicen. Te dicen, pues gracias que esa traducción nos ayudó a hacer esto, ¿no? O gracias que nos diste a tiempo aquel contrato traducido porque pudimos firmar este acuerdo comercial y fíjate, pues nuestra empresa ha crecido, en fin. Hay un montón de oportunidades de ver que tu trabajo realmente beneficia a otras personas, que aportas una contribución al mundo y que esa contribución es muy valiosa. Y no sé qué más tengo que decirte, pues nada más. Hasta ahora, hasta aquí la clase de hoy, ¿no? Como resumen, quiero que te quedes con estas cosas que te he contado. He procurado presentarte información fáctica apoyada en datos sobre nuestro sector, sobre su crecimiento, sobre lo grande que es, sobre las expectativas enormes de crecimiento que hay y sobre lo relativamente fácil, entre comillas, que es acceder a él en cuanto a inversión de capital y tecnología. Luego, en los próximos días te contaré más cosas de cómo acceder a él, porque obviamente fácil y rápido no es, porque si no todo el mundo sería traductor. Hay algunas cosas más que debes saber. Pero es un sector en rápido crecimiento, donde hay muchas oportunidades y para mí también es una de las profesiones más bonitas del mundo. Te he contado también lo que hacemos los traductores y los intérpretes y bueno, pues espero de todo corazón que esta primera clase haya sido productiva. Y bueno, para terminar, me gustaría preguntarte si te ha servido. ¿Te ha servido todo esto que hemos visto hoy? ¿Te ha dado algunas pistas, alguna información que no conocieras?
¿Te ha abierto alguna ventana sobre el conocimiento de esta profesión que tal vez ni sospechabas que existiera? ¿Conoces un poquito mejor la traducción? Bueno, si te ha servido, pues espero que sí. Marca un check así virtual en el aire y con eso yo me quedaré más que satisfecho. Y preguntarte también, al hilo de lo que te preguntaba al principio, si crees que existen oportunidades para vivir de la traducción y si crees que tú puedes aprovecharlas. Si quieres saber cómo, sigue conmigo en los próximos días porque te voy a enseñar cómo puedes aprovechar esas oportunidades. Si hasta aquí has visto que pueden existir oportunidades para ti, para vivir de la traducción, pues también, sinceramente, pensaré o me sentiré lo suficientemente satisfecho de haber cumplido mi compromiso de hoy. Y luego está nuestro libro Cómo vivir muy bien de la traducción. Te lo regalamos con la entrada VIP. Y si no, si lo quieres, lo puedes comprar aquí abajo. Y nada más, nos vemos mañana. En la próxima clase, no faltes, espero haberte ayudado y tengo muchas más cosas que contar. Hasta pronto. Necesitaba un cambio en mi vida profesional, un poco de orientación, y de repente me encontré con un anuncio de la Academia de Traducción Jurídica y dije, bueno. Y poco a poco empecé a pensar en la traducción, porque ya que me veo capaz con el inglés, pues empecé a pensarlo, pero nunca se me ocurrió como una salida profesional, así que estoy un poco sorprendida con el resultado de todo y muy contenta de haber encontrado una salida más. Necesito un trabajo que se adecue a las necesidades que tengo ahora. Yo tuve que dejar el trabajo de 12 años porque era un trabajo de 12 horas. Entonces ahorita con lo que pienso con este cambio es pues, retomar el trabajo, pero un trabajo que pueda yo controlar un poco más los horarios, ¿no? Antes de empezar a traducir, lo que hacía era profesor de inglés. Entonces empecé como recibiendo algunos encargos y ya cuando empezó a crecer me di cuenta, no, pues me va mejor traduciendo. Hice una especialización en traducción. Aquí estoy como un vampiro, como se pueden dar cuenta, ahí pegado. No me están preguntando, pero he dormido como 6 horas hoy. Ayer dormí apenas 4 y es porque no había abasto. Se va necesitando muchos más traductores, pero más enfocados y más especializados en algunas materias. Entonces creo que por ahí va el mercado de la traducción. Igual fui un poco inconsciente porque me di de alta desde el minuto 0 como autónomo porque quería que cuando la oportunidad se presentase estar yo lo más preparado posible para poder facturar y para poder trabajar. Y la verdad es que con trabajo y un poco de suerte pues sí que he conseguido bastantes cosas. He trabajado y trabajo regularmente para agencias como traductor jurídico y además trabajo en una empresa de traducción jurídica y financiera también, en un puesto in-house, así que estoy la verdad que muy contento. Se va cerrando una cosa y se va abriendo otra y tú lo notas, como yo empecé con clases de idiomas y ahora cada vez voy bajando más esto y voy subiendo más lo otro. Claro que no pasa solo, sino hay que trabajar muy duro para eso, pero... Sabemos que esto es una carrera de fondo, que hay que tener mucha paciencia y no hay que rendirse. Entonces es verdad que es necesario pues, que pase un tiempo, que vayas viendo lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer y al final se necesitan traductores. Nosotros en nuestra empresa muchas veces, a veces no sabemos a quién llamar porque necesitamos personas muy específicas. Pues que no lo duden, que si realmente es lo que quieren hacer, que se lancen, porque es muy satisfactorio ver cómo al final, poquito a poco, vas recibiendo ese trabajo, vas conociendo a tus traductores y vas aprendiendo también de su experiencia. Entonces es muy enriquecedor. Poder trabajar con esto, ganarme la vida, sentirme bien y abandonar completamente la idea del traductor como que nunca puede pagar las facturas y que al final se dedica a otra cosa. Esto está muerto para mí, para siempre.